Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Perros de la Guerra. Hoy se me ha ocurrido sorprenderos hablando no de una batalla, sino de un asedio, concretamente el asedio de Halicarnaso, que tuvo lugar en el 334 a.C. durante la invasión de Asia Menor por parte de Alejandro Magno. ¿Estáis preparados? Pues vamos a empezar. Y vamos a comenzar hablando brevemente del contexto histórico, que siempre es fundamental para entender la situación y las decisiones que toman los que intervienen en estas batallas y asedios. El imperio aqueménida, o imperio persa, se extendía desde Turquía hasta la India y contaba con recursos que para la época podían considerarse casi infinitos. A pesar de ello, la invasión macedonia, que al principio no parecía más que una amenaza pasajera, no tardó en poner en jaque la supervivencia del imperio, especialmente después de la victoria de Alejandro en la batalla del río Gránico. Sobre esta batalla precisamente publiqué mi vídeo anterior, así que si os interesa el tema y aún no lo habéis visto, podéis hacerle clic por aquí arriba y empaparos bien con los detalles. Pero volvamos al terreno. La región de Asia Menor estaba formada por 4 satrapías: Frigia Helespóntica, Lidia, Caria y Frigia Mayor. Después de la batalla del río Gránico, cayó Dascilio, la capital de Frigia Helespóntica, y Alejandro nombró sátrapa a Calas, uno de sus capitanes, al que recordaremos comandando a la caballería tesalia en el flanco izquierdo en aquella batalla. Ahora veis que en el mapa ha aparecido una nueva región libre, Bitinia, que antes estaba integrada en Frigia Helespóntica. Bitinia era un reino que estuvo durante aproximadamente 2 siglos bajo dominio persa, y que en algún punto, antes o durante la conquista de Alejandro, consiguió independizarse. Lo sabemos porque los historiadores clásicos nos cuentan que Calas intentó por su cuenta conquistar este territorio, y fue derrotado por el rey Vas de Bitinia, por lo que no llegó a formar parte del imperio macedonio. Poco después, Alejandro rindió Sardes sin demasiadas complicaciones, y seguidamente la ciudad costera de Efeso, con lo cual la satrapía de Lidia pasaba a formar parte también de los territorios conquistados. Asandro fue la persona elegida para gobernar esta región, pero ¿quién era Asandro y por qué no hemos oído hablar nada de él hasta ahora? Vamos a verlo. Asandro, además de rimar con Alejandro, era hermano de Parmenio, o Parmenión, uno de los generales más importantes del difunto rey Filipo, y parte del grupo de los que podríamos considerar la vieja guardia macedonia. Tal era su veteranía y relevancia política, que Alejandro no dudó en convertirle en comandante en jefe de las tropas, a menudo al mando de los aliados griegos o del flanco izquierdo de la formación. Parmenio tenía otro hermano llamado Ágato, que era capitán de la caballería odrisia. Su hijo, Filotas, era capitán ni más ni menos que de la caballería de compañeros. Su otro hijo, Nicanor, era capitán de los hipaspistas, la élite de la infantería. Y hasta su yerno, Coeno, capitaneaba un batallón de falangitas. Una familia maravillosamente posicionada y muy feliz. Feliz hasta que Coeno acusó a Filotas de traición y de haber intentado asesinar al rey, porque entonces se lió una muy gorda. Torturaron y sacaron una confesión a Filotas, le ejecutaron, y ante la incógnita sobre si Parmenio estaba o no enterado del complot, a él también le ejecutaron, por si acaso. En aquellos tiempos la justicia no funcionaba muy bien, pero era al menos rápida. En fin, continuamos. La siguiente parada en la hoja de ruta era Mileto, otra ciudad de costa, esta ya en tierras de Caria. El de Mileto fue un asedio en toda regla, pero la ciudad no resistió demasiado y no hay mucho que destacar, más allá de las maniobras navales con las que los macedonios consiguieron bloquear el puerto, a pesar de tener una flota notablemente inferior. Después de Mileto le tocó el turno a Halicarnaso, la ciudad más grande e importante de Caria, y donde se encontraban Orontobates, el sátrapa local, y Memnón de Rodas, mercenario griego, archienemigo de Alejandro y ahora además comandante en jefe de la armada persa y del ejército de Asia Menor. Este nombramiento no le llegó de manera gratuita, ya que por mucho que Memnón fuera uno de los favoritos de Darío, tuvo que enviar a su esposa y a su hija a Babilonia, como rehenes, para que el rey persa se decidiera a concederle estos poderes extraordinarios. Hablemos ahora un poco de la ciudad de Halicarnaso. La suerte que tenemos es que el plano de la antigua urbe se solapa bastante bien con el de la moderna Bodrum, gracias a que podemos situar el perímetro de la muralla a lo largo de todo su recorrido, a excepción de la sección oriental, que no sabemos si continuaba hacia la costa en línea recta o si se iba cerrando en dirección a la ciudadela real. Algunas localizaciones famosas que podemos colocar en el mapa por sus ruinas o por las descripciones de los historiadores son las siguientes: el templo de Ares, el teatro, la ciudadela de Salmaquis al oeste del puerto,
la Ciudadela Real, al otro lado del puerto, donde hoy día se encuentra el castillo de San Pedro, y por supuesto el mítico mausoleo de Halicarnaso, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Fue construido a mediados del siglo IV a.C. como tumba para el rey Mausolo de Caria, y se estima su altura en 45 metros hasta el punto más alto, donde estaba la colosal cuadriga de mármol que lo coronaba. Y os preguntaréis, ¿Mausolo se construyó un mausoleo? ¡Qué coincidencia!, ¿no? Ninguna coincidencia, porque la palabra mausoleo procede del latín mausoleum, que a su vez procede precisamente de Mausolo, y que hoy día se utiliza para referirse a cualquier monumento funerario. Que sepamos, había al menos 2 puertas para entrar y salir de Halicarnaso. La puerta de Mindo, llamada así porque desde ella partía el camino que conducía a la ciudad de Mindo, y la puerta de Milasa, llamada así, como os podéis imaginar, porque estaba en el camino que llevaba a Milasa, la antigua capital de Caria. Ahora bien, aquí viene la controversia. En muchos mapas antiguos y en varias descripciones modernas del asedio de Halicarnaso se habla de una puerta triple, situada en la zona norte de la ciudad. En Instagram yo también la situé ahí a fuerza de que estaba harto de verla en todos los mapas, pero recientemente leí un artículo muy interesante que me ha convencido de que la puerta triple era en realidad la puerta de Mindo, a la que Arriano se refiere indistintamente usando uno u otro nombre. Pero luego hablaremos de eso más en detalle. Entramos ahora, esta vez muy de pasada, a comentar el orden de batalla. Arriano es bastante ambiguo en cuanto a las tropas que intervenían en los asedios de su narración, por lo que tan solo podemos suponer que eran las mismas con las que Alejandro contaba en la batalla del Gránico. Cierto es que a lo largo de su camino había ido dejando guarniciones en varias de las ciudades conquistadas, pero normalmente se trataba de aliados griegos y además en grupos poco numerosos, ya que la mayoría de estas poblaciones habían sido tratadas con magnanimidad y se les había concedido un nivel de autonomía quizás incluso mayor del que habían disfrutado cuando se encontraban bajo dominio persa. Por lo tanto, tenemos a 9000 falangitas, pezgetairoi o compañeros de a pie, infantería pesada con picas de hasta 6 metros de longitud. 3000 hipaspistas o portadores de escudos, a medio camino entre infantería pesada e infantería ligera. Al menos 3000 auxiliares griegos, hoplitas enviados por la Liga de Corinto para apoyar la campaña contra Persia. 1000 jabalineros agrianos, infantería ligera extremadamente bien preparada para el cuerpo a cuerpo, el comodín de Alejandro para sus misiones de campaña más arriesgadas. 500 arqueros cretenses y 500 macedonios. 1800 compañeros, getairoi, caballería pesada de nacionalidad macedonia. 1200 tesalios, también caballería pesada, pero estos provenientes de Tesalia. Al menos 200 jinetes griegos, enviados por las otras ciudades aliadas de Macedonia. Y 1500 jinetes de caballería ligera variada, entre ellos lanceros macedonios, auxiliares tracios, odrisios y paeonios. En el bando persa, por desgracia, no tenemos ni idea de cuántos soldados había, aunque tampoco es un drama, puesto que los historiadores antiguos solían hacer unas estimaciones cuanto menos aventuradas. Lo que sí podemos hacer es intuir el tipo de unidades que se encontraban presentes. Nos dicen que había muchos mercenarios griegos, ya que Memnón estaba en la ciudad y con él siempre había un número importante de estos, con lo cual tenemos infantería pesada en forma de hoplitas, soldados con escudo, lanza y buena protección corporal. En varios momentos de la narración se habla también de partidas de jabalineros, así que tenemos una cantidad indeterminada de infantería ligera. En el puerto sabemos que habían atracado varios trirremes persas, y Arriano nos cuenta que los marineros desplazados estaban disponibles para asistir a su comandante. Y por último, como en todo asedio, tenemos a la población local, que seguro que muchos de ellos tuvieron que colaborar de alguna u otra forma en la defensa de la ciudad. Hablemos ahora del asedio. Generalmente hay 3 formas de rendir una ciudad cuando no se cuenta con ayuda desde dentro: bloquearla completamente para que sus ocupantes la entreguen por hambre, bloquearla completamente para que sus ocupantes salgan a luchar y no mueran de hambre, o asaltarla por la fuerza. Como la flota persa era inmensamente superior a la macedonia, y además Alejandro había decidido disolver la suya para ahorrar dinero, era imposible bloquear a Halicarnaso, ya que por mar podían traer todos los suministros que quisieran. Así que solo quedó la opción de atacar. Alejandro situó su campamento aproximadamente 1 kilómetro hacia el este, convencido de que el asedio sería largo y complicado, pues sabía que Memnón estaba allí y el mercenario no era el tipo de hombre que le pondría las cosas fáciles. El primer día, el rey macedonio se acercó a la puerta de Milasa para examinar las defensas, pero fue recibido por una partida de jabalineros enemigos. Ahí tuvo lugar un intercambio de proyectiles que acabó con los persas retirándose al interior de la ciudad sin haber causado demasiados problemas. Viendo que no había ningún punto débil que aprovechar, Alejandro seleccionó a los hipaspistas, la caballería de compañeros, los arqueros,
los batallones de Amintas, Perdiccas y Meleagro, y por supuesto los agrianos, y con este grupo de elegidos rodeó la muralla para examinar el sector oeste. Allí tampoco encontró debilidades, pero recibió una oferta de rendición de la cercana ciudad de Mindo, situada en el extremo oriental de la península. Esto suponía una gran oportunidad, ya que controlando Mindo podía situar a sus tropas también a ese lado de Halicarnaso sin exponer su retaguardia. Sin embargo, cuando llegó a Mindo en mitad de la noche, se dio cuenta de que allí no iba a rendirse nadie, así que se cabreó tanto por el engaño que decidió tomarla por la fuerza. Y como no había traído ni escalas, ni torres de asedio, ni nada de nada, ordenó a sus hombres cavar un túnel para derribar la muralla. ¿Cómo se hacía esto? Pues cavando por debajo del muro, apuntalando el túnel con maderas, dejando allí cualquier cosa o líquido susceptible de arder y después prendiéndole fuego. El fuego consumía la madera de la estructura, el túnel se derrumbaba y con él también las construcciones que había en la superficie. Con este método derribaron un torreón, aunque los daños no bastaron para abrir brecha en la muralla. Alejandro iba a continuar con el asalto, pero entonces llegó ayuda por mar procedente de Halicarnaso, y el rey macedonio resolvió que no valía la pena un segundo asedio para apoyar el primero, así que volvió a su campamento sin haber conseguido nada. Este es un buen momento para mencionar que cualquier ciudad del mundo antiguo que tuviera un mínimo de interés en no ser conquistada contaba al menos con un foso. Cavar un foso no necesitaba ni materias primas, ni mano de obra cualificada, ni arquitectos, ni casi mantenimiento, pero fastidiaba a los atacantes a base de bien, porque antes de hacer nada tenían que rellenarlo, al menos parcialmente, para que la maquinaria de asedio pudiera ser llevada hasta las murallas. En las películas, sin embargo, el terreno que conduce a ellas suele ser tan llano y transitable como un circuito de Fórmula 1. Supongo que porque ni al cineasta ni al espectador le parece atractivo ver cómo se rellena una zanja. Pero a nosotros es importante que sepamos que un buen foso era lo más habitual del mundo. El de Halicarnaso en concreto tenía 7 metros de profundidad y 15 de anchura, al menos en la zona descrita por Arriano, por lo que antes de poder avanzar con la maquinaria, Alejandro envió a sus hombres a rellenarlo. Y para poder realizar esta tarea contaban con muscolos. ¿Musqué? Muscolos, estructuras de madera que normalmente iban cubiertas por cueros húmedos para proteger a los soldados del fuego y en ocasiones incluso forradas con ladrillos y mortero para absorber los impactos de las piedras. Así podían trabajar debajo mismo de la muralla sin temor a ser aplastados o cosidos a flechazos. Ahora bien, ¿dónde tuvieron lugar estos trabajos? En Instagram dibujé la zona del ataque al noreste, ya que el análisis de Theodore Dodge lo sitúa allí basándose en los detalles de la narración de Arriano. Sin embargo, el artículo que mencionaba antes de JSTOR ofrece argumentos bastante convincentes de que el ataque tuvo lugar al este, más cerca del campamento macedonio y donde el terreno era lo bastante llano como para permitir el avance de las torres de asedio. Así pues, comenzó el asalto, con los arietes y la maquinaria macedonia atacando la muralla con fiereza, mientras las torres de asedio hacían lo posible por ofrecer fuego de cobertura. Y alguno se preguntará, ¿la función de una torre de asedio no era llevar soldados hasta el adarve de la muralla y tomarla por la fuerza? Y yo les responderé, en las películas siempre, pero en aquellos tiempos la principal finalidad de una torre era elevar la posición de los arqueros, catapultas, balistas y demás artillería para poder hacer frente a los defensores desde una altura ventajosa. De hecho, los de Halicarnaso construyeron su propia torre de madera, de casi 50 metros de altura, para poder competir con las de los macedonios. Por lo tanto, mientras unos golpeaban el muro y los otros pasaban el rato intercambiando fuego de artillería, un numeroso grupo de soldados persas salió de la ciudad y trató de quemar tanto las torres como los arietes. Los macedonios probaron ser superiores en el cuerpo a cuerpo, y volvieron a empujarles al interior de su ciudad, resultando en 170 muertes persas y 16 macedonias, aunque a estas últimas había que sumar 300 heridos. Un tiempo después del inicio de los ataques, 2 de los torreones de la muralla habían caído, y con ellos 2 de los tramos de muro colindantes. Un tercer torreón estaba seriamente dañado, pero los defensores se habían atrincherado detrás de las ruinas en gran número y listos para repeler cualquier ataque. Entonces tuvo lugar uno de los hechos más curiosos del asedio. 2 soldados del batallón de Perdiccas, que habían estado tomándose unos copazos de vino antes de irse a dormir, estaban en medio de una acalorada discusión sobre cuál de los dos era más valiente. Y como las palabras no bastaron para decidir la cuestión, uno de ellos propuso atacar la muralla en solitario para decidir el asunto. Dicho y hecho, estos dos se pusieron manos a la obra y los defensores debieron de sorprenderse tanto que al principio solo enviaron a unos pocos hombres para detenerles. Como los soldados de Perdiccas los despacharon a todos, los persas enviaron a un grupo mayor.
El resto del batallón de Perdicas, alertado por el ruido, acudió al rescate, y se desató una batalla monumental a lo largo de toda la sección oriental. Tan mal acabó la cosa para los defensores que a punto estuvieron de perder la ciudad, porque en medio de su huida el tramo de muralla derrumbado quedó mal defendido, y si los macedonios se hubieran animado a asaltarlo, seguramente habrían entrado. Esta anécdota de los dos borrachos sabemos que no es una invención de los historiadores, porque la cuentan tanto Arriano como Diodoro, basándose en fuentes diferentes. Lo que no sabemos es si ocurrió de verdad, o si fue una excusa de Perdicas para asaltar la ciudad sin haber recibido órdenes. Después de todo, este general había hecho exactamente lo mismo en Tebas y quizás tenía demasiado empeño por alcanzar la gloria en solitario. Nunca lo sabremos, pero la escena de aquellos dos soldados será seguro la que perdure en nuestra memoria. Tras ese incidente, los defensores, obstinados, levantaron otro muro semicircular detrás de las zonas destruidas de muralla y se pusieron a salvo tras su nueva fortificación. Alejandro ordenó asaltar el nuevo muro, aunque ahora las flechas les amenazaban tanto desde el frente como desde atrás, procedentes de los torreones que aún se mantenían en pie. Una vez más, las tropas persas salieron en tropel para quemar las torres y la maquinaria macedonia. Consiguieron incendiar una de las torres, pero Filotas y el Ánico defendieron las restantes. Cuando los atacantes vieron que Alejandro en persona y su guardia estaban presentes, huyeron para ponerse a salvo. Llegamos así a la fase final del asedio, que comienza como las anteriores, con los macedonios golpeando la muralla tratando de abrir brecha en las defensas. Una vez más, los persas salieron a quemar su maquinaria, pero esta vez lo hicieron en números mucho mayores, y además sorprendieron a los atacantes porque muchos de ellos habían salido por la puerta triple, rodeando la ciudad desde el norte. Aquí es donde las versiones de los historiadores modernos difieren. Unos creen que si se menciona una puerta de Mindo, una puerta de Milasa y una puerta triple, significa que había 3 puertas. Otros creen que puerta triple era otra forma de referirse a la de Mindo, y esta es la versión que a mí me ha convencido. ¿Por qué? Porque la palabra puerta triple, o tripilon, se utiliza también para designar la puerta del palacio de Persépolis, y no es una puerta recta con 3 arcos, sino un saliente rectangular con una entrada en cada lado. Si vemos las ruinas de la puerta de Mindo, tiene bastante pinta de que era efectivamente un tripilon en el sentido en que lo describe Arriano. De todas formas, en la narración, esto solo nos afecta a la hora de establecer la distancia que recorrieron esos soldados para llegar hasta los macedonios, y también para calcular el punto donde los interceptaron los falangitas de Ptolomeo, Adeo y Timandro, junto con un contingente de infantería ligera. Entonces tuvo lugar el enfrentamiento clave del asedio. Según la descripción de Arriano, fue muy parecido a los anteriores choques, y los macedonios repelieron a los enemigos sin demasiados problemas. En cambio, según la mucho más dramática versión de Diodoro, Efialtes, un exiliado ateneo de los que se había opuesto Alejandro tras su nombramiento como rey, formó una densa falange con sus 2000 efectivos, y empezó a ganar terreno a los macedonios, que además tenían que luchar contra el fuego de las antorchas que les arrojaban y debían protegerse de las jabalinas y proyectiles que lanzaban desde las murallas. Llegó Memnón, aún con más refuerzos, y justo cuando las cosas estaban poniéndose muy feas para los planes de Alejandro, los veteranos macedonios ocuparon la primera línea de la falange, dieron muerte a Efialtes y salvaron el día consiguiendo una dura victoria. En la alocada huida, algunos persas cayeron al foso, tras sobrecargar de peso una de las pasarelas que habían tendido para poder cruzar. Otros fueron masacrados en las puertas de la ciudad, ya que los del interior las cerraron demasiado pronto por miedo a que entraran los invasores. Viendo las cifras de muertos, 1000 en el bando persa y 40 en el macedonio, no se diría que la batalla hubiera estado tan ajustada como decía Diodoro, pero tened en cuenta que hasta el 90% de las bajas de un combate de estas características se producen en la huida, cuando ya no hay orden ni disciplina y los vencedores pueden matar a placer al enemigo desorganizado. En cualquier caso, Alejandro sorprendió a todos ordenando un repliegue, según dicen porque quería dar una oportunidad a los defensores de rendirse sin tener que recurrir a arrasar la ciudad. Su decisión tuvo recompensa, pero solo parcial. Memnón y Orontobates se reunieron por la noche, y decidieron que después de haber sufrido tantas bajas no podían aguantar mucho más, así que ordenaron incendiar las casas de la periferia para frenar la entrada de las tropas macedonias, y así aprovechar ese espacio de tiempo para atrincherarse en las ciudadelas Real y de Salmaquis. Algunos otros se retiraron también por mar a la isla fortificada de Arconeso. Alejandro fue entonces informado por los desertores de Halicarnaso de que estaban incendiando la ciudad. Al ser de noche, él mismo pudo ver las llamas. Así que entró por la brecha, ahora sin defender, y ordenó matar a los incendiarios, pero no dañar a los ciudadanos que permanecieran refugiados en sus casas. Cuando el rey macedonio vio que los soldados persas se habían hecho fuertes en las 2 ciudadelas, decidió no demorar más la campaña,
y dejar allí una guarnición para vigilarles. Para ello puso a Ptolomeo al mando de un contingente formado por 3.000 auxiliares griegos y 200 jinetes. Luego envió la maquinaria de asedio con Parmenio a Tralles, en ruta hacia Gordión, mientras él, personalmente, dirigía al resto de las tropas hacia la costa sur de Frigia Mayor. Esta vez ningún macedonio fue recompensado como sátrapa de la región conquistada, pues el nombramiento recayó en la figura de Ada de Caria. ¿Y esta quién es?, os preguntaréis. Hecatonno fue el sátrapa de Caria, o rey, que en este contexto son prácticamente sinónimos, hasta el 377 a.C., y tenía 3 hijos, Mausolo, Idrieo y Pixodaro, y 2 hijas, Artemisia y Ada. Continuando con la tradicional y más que cuestionable costumbre, Mausolo se casó con Artemisia, Idrieo se casó con Ada, y Pixodaro se tuvo que fastidiar y buscarse otra esposa porque no quedaban más hijas. A la muerte de Hecatonno heredó Mausolo. A la muerte de Mausolo en el 353 a.C. gobernó Artemisia. Artemisia murió en el 351 y entonces heredó Idrieo. Idrieo falleció en el 344 y por fin le tocó el turno a Ada. Pero entonces, en el 340, llegó Pixodaro, que debía de seguir enfadado porque le habían dado de lado en los matrimonios y porque además habían gobernado todos menos él, y expulsó a su hermana para autoproclamarse sátrapa, disfrutando del cargo hasta su muerte en el 335 a.C., momento en que heredó su yerno Orontobates. Este, efectivamente, es el mismo Orontobates del que hemos hablado hoy, comandando a los persas junto con Memnón durante el asedio. Así que cuando Alejandro llegó a Caria y conoció a Ada, ella le ofreció el apoyo de su pueblo a cambio de que le ayudara a recuperar el cargo que le pertenecía por derecho. Tras la victoria en el asedio, Alejandro cumplió su promesa y le devolvió sus territorios, y Ada en agradecimiento le ofreció la ciudad de Alinda, aunque el rey macedonio la rechazó. Ada también quiso adoptarle como su hijo, y a esto sí que aceptó Alejandro, emparentándose así con la familia real de Caria. Un final feliz para esta telenovela clásica. Y bueno, me imagino que querréis saber cómo acabó el asedio, porque las ciudadelas seguían en manos persas. Os lo voy a contar, pero os aviso antes que es bastante anticlimático. Unos meses más tarde, Arriano nos dice que por fin los persas salieron de su refugio, no sabemos muy bien por qué, y se enfrentaron a la guarnición de Ptolomeo y de Asandro, que pese a ser sátrapa de Lidia, estaba también en Halicarnaso. Este enfrentamiento resultó en la victoria final y absoluta de los macedonios, que se llevaron por delante a otros 700 soldados persas y 50 jinetes, y además hicieron 1 millar de esclavos entre los supervivientes. Y ahora sí que no hay mucho más que contar. Yo, en agradecimiento a los que habéis visto el vídeo hasta el final, no voy a adoptaros como hizo Ada con Alejandro, pero sí que os voy a dejar elegir la siguiente batalla a analizar entre estas dos. A un lado tenemos la de Carras, que enfrentó a las legiones romanas de Craso con la caballería parta, y a otro lado tenemos la de Isos, otra de Alejandro, esta vez contra un ejército comandado por el mismísimo rey Darío. Así que si te ha gustado el vídeo, dale like, comenta eligiendo la próxima batalla y recomienda el canal de la frutería de tu barrio, para que comentemos la familia de amantes de la historia, la táctica y la estrategia. Un saludo y hasta la próxima.